vayas a cambiar el traje, la formación por unos pants. Mi papá estaba tan enojado que me dejó de hablar. Mi hermano trabajaba en esa época en una empresa y era el director de recursos humanos y me decían, mira, ve a tu hermano, ¿cómo está bien? Pues sí, pero yo no soy él. Lo que creo es sigue tu pasión, hazlo con todo el amor, dedícate a él, prepárate y las cosas van a salir. Jamás piensen en el dinero. El dinero te va a llegar si haces las cosas bien y si lo haces con pasión. Sí, con esa espinita de que te habíamos fallado de todo el esfuerzo que le has metido. Y eso sí, siempre te lo vamos a reconocer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Influyes o Destruyes, donde encontrarás a personas auténticas hablando de cosas que influyen o destruyen. Hoy estamos de manteles largos. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una persona que ha influido directa e indirectamente a nosotros dos y que ha tocado el corazón de muchas personas. Dentro de sus logros, campeonato de la Olimpiada Nacional de Chiapas, CONADEIP Juvenil C, también el campeonato, y como algunos datos, le gusta ver la UFC. La UFC le gusta ver. Entonces tenemos hoy al Coach Manolo. Coach, bienvenido a Influyes o Destruyes. Podría decir nombres de gente que está viendo este programa en este momento, palomita en mano, el momento más feliz de muchos de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por haber pensado en mí. Yo me considero una persona bastante normal, ¿no? Bastante tranquila, ya no como coach, porque como coach sí soy un poco exigente, pero soy un tipo normal, ¿no? Eso es Eso es justo lo lo que que queremos Exactamente. descifrar aquí. Exactamente. Coach, antes de entrar ya al gran chismógrafo que tenemos aquí preparado, quisiéramos saber, porque esto creo que nadie de los que hemos estado contigo te lo ha preguntado. ¿Tú qué querías hacer de niño? Y si jugabas básquet, de chavito ni siquiera. Fíjate que, bueno, mi historia sí es bastante enfocada en el deporte. Yo cuando iba en la secundaria sabía que iba a ser docente, no sabía si iba a ser entrenador. Realmente a mí me gustaba primero porque algunos profesores no influyeron tanto en mí y yo me preocupaba por salir adelante, ¿no? Entonces siempre fui mi enfoque siempre era como ser un docente. Sí, jugué baloncesto primero, como todo mundo, la mayoría de los niños juega fútbol, ¿no? Uy, esto está cámara. Juega fútbol, pero bueno, obviamente uno se da cuenta rápido que era un deporte equivocado. Claro, claro. Y bueno, a partir de la secundaria empecé a jugar, ¿no? Tuve algunos invitaciones para jugar en unas selecciones de distrito, ¿no? Y bueno, sí, realmente sí, el básquet pues, cambió mi vida, ¿no? Y después, ya en la universidad, cuando yo iba a estudiar administración, entré al ITAM, pues me sentía desencanchado y decía yo, ¿qué hago aquí? ¿No? Una situación bastante chistosa porque me salí de la escuela y me puse a entrenar para entrar a la ESEF, a la Escuela Superior de Educación Física. Cuando hice el cambio, pues mi papá me dejó de hablar. ¡Wow! Sí, porque me dijo, pues, ¿cómo es posible que vayas a cambiar el traje, la formación por unos pants? Sí. Y digo, a mí me dio risa, pero mi papá estaba tan enojado que me dejó de hablar. Digo, con el tiempo entendió que lo mío sí era, realmente al final era el básquet, ¿no? Esa pasión por la competencia, por el deporte, por formar muchachos, pero si en un principio no lo entendió, fue un poco difícil para él, pero tú cuando vas en la universidad, pues tomas la decisión y pues, no, tienes que buscar lo que quieres ser en el futuro, ¿no? A ver, yo creo que pocas personas, me atrevería a decir que muy pocas personas tienen tan claro las decisiones que toman en la universidad. Sí. Porque muchas veces es o lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, lo que estudió mi abuelo y seguir con la tradición. O pues bueno, ya la que me dijeron que yo podía estudiar y no lo tenemos, me incluyo, que yo sí pasé esa etapa ya después descubrí que sí era lo que me gustaba. Pero lo que tú tuviste, yo creo que fue mucha suerte, mucha conciencia y
mucho valor. Había un propósito detrás. Claro. ¿No? Y Sí. yo creo que ahí es la gran diferencia, porque en la universidad mucho también es cuánta lana voy a hacer y dónde voy a trabajar y todo Totalmente. el modelo, pero nosotros siempre hablamos de encontrar ese propósito y trabajamos con mucha gente para que ayudarles a encontrar un propósito, objetivos, y es increíble tenerte aquí sentado, yo conociéndote de haber sido entrenado por ti y que hoy descubra que ya traías el propósito Ujú. así tan claro, ¿no? Es un Ujú. impacto Sí, sí. cañón. Mira, yo creo que algo que comentabas, ¿no? Mi hermano trabajaba en esa época en una empresa y era el director de recursos humanos y me decían, mira, ve a tu hermano, ¿cómo está bien? Pues sí, pero yo no soy él, ¿no? Y te digo, fue un poco difícil, ¿no? Porque yo entré al ITAM no porque tenía la cuestión económica, sino que recibí una beca muy alta. eh, y bueno, pues la acepté porque me ofrecieron la beca y por jugar. Ya. Era el primer equipo que realmente competía en CONADEIP y pues bueno, yo hice el esfuerzo, pero no era mi vocación. Yo me sentía desubicado, ¿no? O sea, yo lo único que estaba esperando era la hora del entrenamiento, Ok, ¿sí? claro. Pero es más, tomé matemáticas cero, no sé ni cómo pasé, pero, Ok. pero realmente no era lo mío, o sea, no, lo mío era la Era cuestión, más. era otra Ok. cuestión. Vamos a entrar En el a anecdotario, Bueno, a ver, nada más para cerrar esta parte, porque sí me llama mucho la atención. ¿Cuál consideras que es el reto? A ver, tú lo viviste, lo hiciste y agarraste el camino que tú quisiste agarrar, ¿no? Pero, ¿cuál es el mayor reto para que tú puedas convencer a los jóvenes, todos los jóvenes que has entrenado, pero cómo los puedes encaminar hacia que encuentren su camino? ¿Y cuál es el reto para que te lo puedan creer? Porque a veces también mi mamá me dice que soy buenísimo para las matemáticas, ¿no? Y es como, a ver, espérate, ¿cómo puedes encaminarlos o cuál es tu mayor reto para encaminar a las personas a que lo encuentren? Pues mira, yo a la mayoría de la gente que me pregunta, porque hay unos muchachos que me preguntan qué decisión toman, digo que jamás piensen en el dinero. No, eso, el dinero te va a llegar si haces las cosas bien y si lo haces con pasión, ¿no? Digo, yo cuando empezaba a trabajar, trabajaba en varios lugares, ¿no? Porque, pues, no me conformaba, ¿no? Decía, ok, no busco la lana, pero tampoco, pues, voy a estar mal, conformista. ¿no? No me voy a conformar y bueno, trabajé en 3 lugares distintos y el dinero empezó a llegar y después llegaron más invitaciones, ¿no? Entonces sabía que podía hacer las cosas, pero tú tienes que seguir tu pasión, ¿no? Realmente, ¿cómo te quieres ver en el futuro? Eso es lo más importante. ¿Tú cómo quieres verte en un futuro? ¿Cómo quieres estar? Porque podrás tener, entre comillas, todo el dinero, ¿no? Todas las comodidades, pero si tú no estás feliz, Totalmente. si tú no estás pleno, las cosas no van a funcionar en un futuro, ¿eh? Y te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, te digo yo, lo que creo es sigue tu pasión, ¿no? Hazlo con todo el amor, dedícate a él, prepárate y las cosas van a salir, ¿no? Estoy muy de acuerdo y lo comparto. Me encanta. Coach, ¿te parece si vamos un poco a las grandes anécdotas que todos queremos conocer? Y sé que pasaron muchas cosas en tu trayectoria, en tu carrera, antes de que nos conociéramos. Sí, sí, sí. Pero para mí, yo iba en el MAS y llegué a cuarto de primaria, me acuerdo perfecto. Y teníamos un torneo pues, que en ese momento era famoso. El famoso torneo del basquetbolito Wonder. Para el Wonder, sí. El Wonder, ¿no? Entonces ahí era con Eduardo Nájera, la madre. Saludos a Nájera. Y nosotros, la verdad es que veníamos con un equipo que tenía pues buena trayectoria. Íbamos a este primer nacional y nos tomas tú, coach Manolo. O sea, yo te lo digo, cuando hablábamos en equipo, lo voy a decir a cámara, nos cagábamos de miedo, ¿no? Porque tenías una fama de ser duro, estricto y demás, y no sabíamos cómo íbamos a afrontar algo así. O sea, quiero saber tu perspectiva desde el otro lado, o sea, ¿cómo fue? Fue una cuestión como de, realmente fue ayuda, porque en esa época yo no era el coach era el coach Jesús.
y acabamos de perder para el selectivo del distrito, no sé si recuerdas, y le prometí a Chucho que les iba a ayudar y que íbamos a ganar, ¿no? Que yo le debía eso. Sí. Entonces, pues empezamos a trabajar y en ese momento el coordinador, que era Alejandro Quillono, le dije, déjame trabajar con los chiquitos, porque Sí, además eras de... sí, yo tenía los equipos grandes, los ok. equipos de prepa, Ya. pero le dije, déjame trabajar 2 días con ellos, ¿no? Es el equipo que en un futuro, bueno, fue el que tenía más talento y pues sí fue un cambio radical porque las prácticas cambiaron rotundamente, trabajar todo el tiempo en 2 canchas con el solazo, porque era un solazo, ahí le dicen la hamburguesera donde se trabajaba, y los papás no lo entendieron, ¿eh? Fue un poco difícil, ¿no? Empezamos a trabajar y a mí me da mucha risa porque pedía un tiempo fuera y entonces, por ejemplo, Juan, porque jugaba 5+1 en cada cuarto, ¿no? Entonces, pues yo le llamaba a Juanjo y antes de llegar a la banca lloraba, se iba llorando. Entonces yo decía, le decía a Jesús, oye, pues, ¿qué le dije? O sea, le dije, Juanjo, ven, y ya está llorando. Ok. Pero de repente volteaba a la banca, bueno, sus papás, nomás porque no estaba cerca, si no me hubieran asesinado, ¿eh? Pero sí, yo creo como era como la perspectiva y la presión extra que tenían ellos y que pues fue un cambio radical, ¿no? De jugar y pasársela bien a tener ya un formato ya establecido de trabajar en la semana y sábado y domingo jugar. O sea, no es si querían, tenían que ir a jugar porque si no, no, pues no iban a estar en el equipo. Entonces, eso cambió radicalmente la forma en que ellos vieron el básquet y después empezó un desarrollo pues, grandioso. Te digo que empezaron a caer los títulos nacionales, pero la generación tuya, Juanjo, sí fue un poco complicado por el impacto. Claro. Por el impacto y a veces lo que malentiende la gente, ¿no? Porque no me conocían y decían, no, es que es un ogro, todo el tiempo lo regaña, dice malas palabras. Claro. Pues, Ahora, dime algo, perdón que te interrumpa. Este miedo o es que no sé si es la palabra, pero esta autoridad, ¿tú la hacías intencional o era, esta es mi forma y como resultado da miedo, pero esta es mi forma? O sí parte de tu estrategia es que tengan ese miedo para que también les saque el carácter de que no tengan miedo, pues, de que puedan enfrentar esas situaciones. no, yo creo que es mi forma de ser, ¿no? Jamás fue algo planeado. Está muy difícil que digas, no, pues ahora sí voy a hacer esto para que lloren. Pues no. Sí, No. O sea, hablaba yo fuerte, decía algunas cosas y lo más importante que trataba yo de involucrar a todos, ¿no? Y lo más importante es ser justo, ¿no? Entonces, si tú ibas a entrenar, no faltabas, y tenías talento, vas a jugar, ¿no? Pero si entre comillas no ibas, eres medio flojo, pues no te iba a incluir, Claro. ¿no? Porque lo más importante siempre fue el grupo, para mí fue el grupo. Y el coach tiene una frase, Ajá. o sea, que al día de hoy creo que marca, ¿no? Y es, aquí nadie es indispensable. Eso me encanta. Aquí nadie es indispensable. Y tú lo viviste en varios equipos, ¿no? Esta Sí. persona que se cree indispensable. Al coach le valía. No ibas un día Ya. y vas para afuera. Sin Y un día- importar quién era. Los 5 titulares llegamos 5 minutos tarde por tráfico. Se volteó un camión y no jugamos. Guau. Partido importante, de selectivo, lo que sea. Y ahí estábamos en la banca los 5. Y ya íbamos perdiendo. Coach se voltea todo enojado y dice, órale, entren de ya. Y ya entramos y ya pudimos ahí hacer algo. Y perdieron. No pudimos sacar el partido. Pero sí eran esos Pero, ejemplos que, o sea, sí eran verdad, no era así, Sí, si sí, quieres sí. o no, o sea, sí eran verdad. Pero es que también, o sea, y ahí me gustaría conocer tu punto de vista, ¿cómo separas, quieras o no, existe una parte de ego? ¿En qué sentido? En que somos el equipo que está ganando y somos el equipo que a vencer empieza el ego a crecer. ¿Y cómo separar ese ego para tomar ese tipo de decisiones del no me importa perder, pero tengo que ser firme con lo que yo dije? ¿Cómo lo separas? Fíjate que cuando llegué yo al Moderno,
Y bueno, a mí me llevaron para el equipo grande porque era como trabajar para unos Juegos Panamericanos. Esa era la idea, ¿no? Y te digo, me trataban muy bien. Trabajaba yo en 3 lugares y el dueño me dijo, oye, pues yo estoy en estos lugares, ¿no? Me preguntó, y bueno, ¿y cómo te va? Me dijo, "Pues, te voy a dar el doble de lo que ganas. Te voy a dar las becas de tus hijos, gastos médicos mayores, Wow. ¿qué más quieres? ¿Nos vamos a ir a Europa? No, ¿dónde firmo? Claro. Claro. Porque bueno, a mí en ese entonces tenía algunas invitaciones para dirigir equipos profesionales, pero te pagan 4 meses. Ya. Y digo, no, pues, ¿cómo 4 meses si yo tengo familia? Claro, ¿qué hago con los otros ¿No? 8? ¿No? Entonces, creo que tomé la decisión pues, adecuada, ¿no? Para mi familia. ¿No? Uno siempre, ya cuando tienes hijos, tienes que pensar en la familia. Claro. Y tocando un poco lo del ego, cuando llegué, pues había equipos muy superiores a nosotros, ¿no? Que pues, en cada partido nos las clavaban 2 o 3 veces y bueno, pues uno tiene un poco de orgullo y les decía, bueno, está bien, no importa, nada más que no la clavan. Si la va a clavar, se cuelgan. A ellos los muerden, pero no pueden clavar la pelota, Sí, sí, sí. ¿no? Y empezamos a trabajar porque yo creo que soy una persona bastante obstinada, bastante terca, y eso lo empiezo a irradiar con los muchachos, ¿no? Empiezo a trabajar en sesiones de sábado y domingo en los viveros de Coyoacán, cosa que, por ejemplo, ningún equipo hacía Ah, ok. antes. A mí me atormentaban. Sí, los sí. viveros. Sí, no estuve, pero te aseguro que sí, estoy seguro que sí. Ay, no. Y fue cambiando la mentalidad. Aparte, esa escuela, la mayoría de los muchachos o la gente que está estudiando ahí es gente de trabajo, ¿no? Gente que sí le gusta prepararse, ¿no? Sobre todo porque él tiene a la familia atrás, Claro. ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a que yo pudiera poner el toque, ¿no? Poner el toque y convencerlos, pero convencerlos con el trabajo, que creyeran en ellos, que se dieran cuenta que sí tenían talento, que no importa que no estuviéramos tan grandes, hacíamos cosas diferentes, ¿no? Corríamos más que ellos, ¿no? Presionábamos toda la cancha, rompíamos el ritmo, cosas que, que todos los equipos no estaban tan acostumbrados, ¿no? Y te digo, empezaron a creer en que podían hacer las cosas, creyeron en ellos mismos y mira, pues salieron las cosas bien, ¿no? Totalmente. Oye, en parte de estos grandes logros ahí en el Moderno, tenemos el campeonato juvenil C, Sí. que nosotros nunca ganamos. Y eso me va a perseguir toda la vida. Pero hay una generación que sí la ganó, 86. La 84, 85. Ellos. ¿Cómo se vivió todo el proceso de este gran torneo? Pues fíjate que fue algo, pues yo creo circunstancial porque habíamos ido a Monterrey con una categoría, con la 85, que a la mayoría de los muchachos que estaba ahí, y en esa época la VM Centro estaba bien fuerte porque reclutaban y desde mi punto de vista tenían cachirules, pero bueno, Lo dejaremos nada lo más. sabemos así. Ok. Y me habían ganado, había quedado en segundo en la clasificación para ir al Nacional y cambiamos un poquito la estrategia y en la final les ganamos por 40 puntos, la final nacional, Wow. ¿no? Pasando eso fueron como pues, otros 4 meses y empezaba la Juvenil C. Y era el mismo equipo, más 3 o 4 muchachos más grandes, pero era mucho talento y el equipo grande siempre estábamos entre los segundo y tercer lugar nacional, no podíamos ganar. Yo creo que me costó como 10 años. No, estábamos en las finales, pero no caía el título siempre, o me expulsaban a mí del partido, o pasaba algo y pues los resultados no se daban. Y con este equipo, fíjate que fue algo chistoso porque estuve relajado como nunca, Wow. sumamente relajado, ¿no? Y el primer partido que fue el que nos dio el título nacional, fue contra la UP. Traía 2 o 3 muchachos de selección nacional y el partido muy cerrado, me acuerdo. Entonces faltaban como 14 segundos, una canasta abajo. Entonces pido el tiempo fuera,
mando una jugada y le digo al manejador, Patricio Argüelles, me acuerdo, le digo, vamos a hacer esta jugada con Aristia, que en ese momento era nuestro mejor jugador, pero si pasas media cancha, estás solo, la vas a tirar, ¿no? Entonces, defienden un poquito, extendida la defensa, pero lo dejan pasar media cancha. Da 2 botes y la tira del centro. Y la mete. Ah, la mete, ok. ¿No? Entonces nos vamos arriba, faltando todavía como 6 segundos. Manejan la pelota y Enrique Acosta, otro muchacho de 85, mete un tapón, ganamos el título. Y bueno, ganamos ese partido, pero ese partido nos conectó a la final directa. A la final directa y lo recuerdo tanto porque terminó el partido y yo me quedé ansioso como, yo creo que unas 3 o 4 horas, todavía con la tensión del partido, ¿no? Porque iban los dueños, me acuerdo, y pues ellos, fue un partido más, ¿no? Pero para ti que estás viviendo, se va la vida ahí en ese partido, ¿no? Entonces, para mí fue sumamente emotivo ese partido. Y te digo, los demás partidos fueron fluyendo hasta que nos enfrentamos la final contra el Tec-Sem, que era nuestro coco, ¿no? Igual porque él pues, tiene un poder de reclutamiento, ¿no? Y digo, y antes de seguir avanzando, déjame decirte que la escuela en donde estudió Juanjo, pues no teníamos una sola beca deportiva. Wow. Todo era, pues es un programa muy establecido, que afortunadamente, bueno, tuve la oportunidad de ayudarles a hacerlo y esa fue la diferencia, ¿no? Que no estaba alguien ahí porque le dábamos algo, estaban por el gusto, por seguir desarrollando. Y me acuerdo que el Tec-Sem en esa final que ganamos en Querétaro llegaron de la mano y ahí sí. Yo decía, qué payasada, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, payasada, pues si esto es un juego de básquet, ¿cómo viene no se querían soltar y total que fue muy apretado y te digo, lo más importante desde mi punto de vista fue que todos podían colaborar, ¿no? Y ya sea uno u otro muchacho hicieron las cosas bien, ¿no? Y me acuerdo de Arta Sánchez y de Pollo Licón, que al final decidieron el partido, que ganamos por 6 puntos al final, pero un equipo sumamente sólido, pero junto con la generación de Juanjo, yo creo que son las generaciones más exitosas que hemos tenido. Pero sí fue sumamente emotivo ese título nacional. Debió haber sido. Algo que hacía toda la diferencia, y creo que lo mencionas, coach, es que era un programa y teníamos sistemas. O sea, era matemático, no sé, eras un mago. O sea, me presionas toda la cancha, estos cuates se van a cansar, tú te vas a cansar después porque venimos preparando esto tantos meses y por eso hemos corrido tanto tiempo y por eso los domingos nos vamos a... O sea, todo tenía un porqué para llegar a ese partido. Y me acuerdo que Nacionales, mientras todos estaban en sus cuartos de hotel de concentración, nosotros estábamos en canchas de parques públicos, haciendo sistemas para defender al alto, porque pues, obviamente nuestra estatura era mucho más baja. Entonces, este va a ser el sistema que vamos a usar mañana. Entonces, todo era muy meticuloso. Lo cuenta como, ay, sí, pasó. No. O sea, el coach creo que no dormía en meses haciendo estrategia. Y sí era increíble. Entonces, a ver, los resultados... A ver, esto que nos compartes, toda la emoción que tú viviste como coach, el haber ganado eso después de tanto trabajo y demás, pero también lo que se ve por fuera, o sea, todo eso empezó a ser tu legado, ¿no? Y todo esto que has ido marcando durante muchos años, ya vamos a llegar ahorita a eso, pero al final, aunque no estábamos en tu equipo, los que estábamos afuera, temblábamos si venía el coach Manolo. O sea, era, ojalá que no nos toque el distrito porque los trae Manolo. Puta. No, o sea, todos huíamos a eso. Entonces, a lo mejor tú ni siquiera lo sabías. A lo mejor ni te dabas cuenta. Pero era un miedo, y puedo decirlo, nacional, del ojalá que no nos toquen ellos, por favor, hasta que llegó el Chiapas, la Olimpiada. Y ahí es donde ya nosotros dos tuvimos contacto con el coach. La Olimpiada Nacional de Chiapas, coach, para mí es como
el recuerdo más grande de No, algún logro deportivo personal que pude tener. O sea, lejos, lejos. Y me acuerdo de ella como algo que nunca se me olvidará. Y algo que me marcó para el resto de mi vida. Y eso es como mi versión, ¿no? ¿Tú cómo viviste la Olimpiada? ¿Cuál fue el proceso desde, a ver, vamos a echar la clasificatoria? al principio fue un poco complicado porque en esa época podía reclutar de varias delegaciones y para mí era difícil porque si trabajaron conmigo tanto tiempo deberían de estar, ¿no? Pero no íbamos a poder ganar así. Ah, ok. Entonces reclutamos a un muchacho de La Salle, a 2 muchachos de Venustiano Carranza o 3, pero todos los demás era la Moderna, ¿no? Y me acuerdo que, pues sí, trabajamos muy fuerte y uno de los muchachos que era pilar en ese entonces, Humberto Ríos, le rompen la nariz. Uy. Un mismo jugador. Es No. más, su cambio le rompió la nariz. Y bueno, pero, pero yo siempre los incluía. Ok. Entonces decía, a mí no me importa, ustedes van a ir a Chiapas. Y bueno, fuimos 14 y bueno, ahí hacíamos cosas para que pudieran comer y pudiéramos estar en el hotel y bueno, Claro, ¿no? claro. Y ahorita que dice Juanjo, fue sumamente emotivo porque el partido a la mitad íbamos perdiendo por 16 puntos contra Baja California, ¿no? Entonces modificamos el tercer cuarto y empezaron a funcionar las cosas, ¿no? Manuel Paz empezó a hacer bien las cosas y yo recuerdo mucho a Manuel porque metió unos tiros muy importantes, ¿no? Pero en general el equipo funcionó bien. Para cuando inicia el último cuarto, el juego está empatado. Ok. Sí, se rifaron. Sí, claro. Porque era de cambio, 5 y Sí, 5. sí. Sí, Era y pasarela. hacer el cambio. Sí. Sí, claro. Y recuerdo mucho y en las últimas jugadas, porque Juanjo empezó a producir como nunca, ¿no? Y yo creo que faltaban como 2 minutos. Entonces la pierde Kevin, uno de mis postes, un pase de desfogue, se lo roban y nos meten la canasta. Entonces pido tiempo fuera, casi lo quería matar. A ver, casi lo quería matar. Rompió la tabla. ¡Pah! ¡Kevin! Sacó perfecto. Como el de mi pobre angelito. Haz de cuenta. Entonces, Claro. había sido foul y cuenta, una cosa sí, pero una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, pues llamando a la jugada, le digo, Juanjo, vas a tener que penetrar. Te van a dar un golpe. O sea, te vas a ir de pompas, lo bueno es que tenía buen Había- soporte. Hay soporte, hay soporte. Total, le dan un golpazo y entonces pido tiempo fuera otra vez. El juego una canasta abajo. Le digo, Juanjo, disfruta, respira, ve a la gente. Wow. Porque en ese momento pues, eran unos niños. Claro. Yo no podía decir, por favor, métela, pues no. Sí, 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 No, totalmente. yo tenía que relajarlo, ¿no? Porque Juanjo siempre fue muy competitivo, muy exigente. Y entonces, le digo, pues unas palabras, había yo leído un libro de un coach ruso que ganó los Juegos Olímpicos. Dije, pues tengo que darle algo motivante. Le digo, Juanjo, disfruta, mira, ve a toda la gente, relájate. Fue en la línea, metí los 2 libres Wow. y siguió el partido. La robamos, teníamos una defensa de presión de media cancha, la robamos con foul y cuenta, volvimos a meter una canasta y Baja California se cayó. Pero lo más padre de eso, lo que a mí me dio, no sé, en ese momento te sientes superior a todo, ¿eh? Jamás pienses, te digo, jamás pienses en el dinero ni lo que te van a dar, ¿no? Porque te sientes pleno, ¿no? Y lo que pues a mí me llenó mucho de orgullo y sabía que había hecho las cosas bien, es que todos los papás llorando, todos Wow. los papás estaban llorando, ¿no? Y yo le decía, me siente, pues, ¿qué pasó? Pues ganamos, coach. Sí, pero fue un sentimiento único que, que no se puede comparar con nada, ¿no? ¿No? Hiciste, desde mi punto de vista, pues un gran logro para la ciudad, un gran logro para la escuela, pero ya lo pones de manera personal. Imagínate ellos como niños, siendo los mejores del país, ¿no? Sí, fue un logro muy, muy importante para nosotros. A pesar de que
lo estás platicando tan, o sea, no se puede poner en palabras las emociones que muchas veces vivimos, ¿no? Y ojalá que los que nos están viendo, ojalá pudieran sentir la emoción que se vive, porque yo estoy en medio de dos grandes emociones, pero yo creo que son de las cosas que sí te marcan en la vida, ¿no? Tanto como coach, como jugador, y como yo puedo jugar aquí en esta ecuación metiéndome a fuerza, pero ¿cómo lo viví yo? Porque, ok, ustedes lo vivieron en ese momento. Nosotros ya nos habíamos regresado porque Baja nos descalificó a nosotros, al Estado de México. Y cuando llegamos a la Olimpiada, nosotros queríamos evitar a dos equipos, a Baja y a ustedes. Y nos tocó Baja en el grupo. Ellos fueron los que nos descalifican, pero ¿qué fue lo que se vivía después de nosotros desde que nos subimos al avión y regresamos a México? Hasta nos juntábamos en el equipo para ver, porque antes no los transmitían en vivo. No. O sea, era, ¿quién está allá que nos puede ir dando información? Y esa final que ustedes vivieron con toda esta emoción, nos llegaba de rebote porque nosotros queríamos que ganara el distrito. O sea, era, por favor, que se quede en la ciudad, que no se vaya el título para allá. Y son de las cosas que a lo mejor ustedes ni siquiera estaban enterados, pero el impacto que al final tú como cabeza del equipo fuiste construyendo, lo transmitiste a los niños, porque éramos unos niños, empezó a salpicar, ¿no? Porque decíamos, ya nos descalificaron a nosotros al Estado de México, que se queda aquí en la ciudad. Entonces, nosotros íbamos siguiendo mucho el torneo de quién ganó, o sea, cuánto fue la diferencia. Y yo creo que ese impacto que tú has podido estar haciendo durante todos estos años es algo que marca las generaciones. A la fecha, porque Juanjo siempre me bulea que nos descalificaron a nosotros en esa Olimpiada. Nuestros hijos. Pero es que son cosas que de verdad las personas que hemos hecho deporte o hemos jugado algún deporte de manera un poco más formal, son los beneficios que nos da. Son las marcas de vida que nos da. Porque hay a quien le rompió la nariz, quien se esguinzó el tobillo, quien se rompió un brazo, lo que sea. Pero son las marcas de vida que te deja. Y esto, como lo estás contando, de verdad que o sea, no hemos llegado a esa parte, pero sí te lo felicito porque tu impacto en ese momento fue muy grande. Cambiaste la mentalidad de muchas personas, aunque no estábamos en tu equipo. Y eso sí te lo reconozco mucho. De verdad, felicidades por eso. Ahí te va desde mi lado que lo viví, de los tiros libres que cuenta el coach, me acuerdo perfecto. Ahí íbamos perdiendo por 1. Pide el tiempo fuera y yo nunca había estado tan nervioso y presionado en mi vida. Claro. ¿No? Y entonces ya pasa literal el coach. Sí, la misión era como que bajar los ánimos. Ya, órale, va. Voy atrás a la línea y el de baja pide tiempo fuera. Te rompió otra. Ok. Entonces rompió. Entonces ya va. Y otra vez a la línea y vuelve a pedir tiempo fuera. Ok. O sea, para meter ahí el nervio. Claro. Entonces pues ya el tercer speech del coach le dice, coach, ya nada más los quiero tirar. O sea, fueron 5 minutos, pero de una burbuja de tensión grupal, porque también todos, pues sabes, al equipo, todos así de, mi hermano, dependemos de estos 2 tiros, Claro. todo lo que hemos trabajado, y obviamente no son los 2 tiros, es todo, ¿no? Pero, Sí. o sea, en ese momento es clave. Y siempre me lo dices, en lo que hacemos hoy, no estás nervioso porque va a haber público, no estás nervioso. Mi referencia es ese día. Ya. Entonces, cuando me decían, estás nervioso para un examen, para lo que sea, ahí está mi referencia. Ya. Y está por mucho, muy lejos de los nervios que pueda tener ahorita. Es indescriptible. Y ese torneo, y gracias al coach y todo lo demás, como lo hablo por mí y por muchas otras personas, hace que nos la creamos. Y creamos en el valor que aportamos en lo que hacemos, en un equipo o en un grupo. ¿No? Y siempre lo decía el coach, o sea, de manera individual aportan mucho valor. Nadie es indispensable, pero si no se lo creen ustedes, nadie más se los va a creer. Entonces, cuando íbamos perdiendo es como se lo tienen que creer. Y me acuerdo, ya después de la Olimpiada, trabajábamos mucho con Manolo y jugábamos contra equipos 4 o 5 años más grandes, ¿no? Wow. Ok. Y pues obviamente siempre era difícil, pero siempre nos impulsaba, es que se lo tienen que creer, y llegábamos lejos contra esos Yo creo que niveles.
Y yo creo que una cuestión muy importante que fue que, digo, tenías gente adelante, pero todo lo que ustedes hicieron, pues dejó una huella muy importante en la escuela, ¿no? Y bueno, ahí teníamos un salón de la fama donde solamente ponemos los títulos nacionales, ¿no? Y ponemos a la gente, pues que de alguna manera fue reconocida, aunque está en el equipo, es reconocida o a generaciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Juanjo está como pues, líder en su equipo, pero también está de manera individual, ¿no? ¿A poco? Sí, quiere Eso decir no sabía. sí, quiere decir que pues dejó cosas muy importantes, ¿no? Porque también todos los niños que están ahorita, el año pasado todavía que estuve en la escuela teníamos como 450 niños jugando. Wow. Todos los niños ven el Salón de la Fama y quieren estar ahí, Totalmente. ¿no? Porque representa algo para la eternidad, ¿no? Porque eso, pues eso ya no se va a mover nunca, ¿no? Wow, Y eso no lo aparte, sabía. pues preguntan, oye, ¿qué hizo este muchacho? ¿Por qué está aquí? Y platicamos un poquito la historia, ¿no? Para que también los niños se enamoren, Se inspiren. ¿no? Y te digo, yo creo que a veces uno mismo por el miedo no busca algo más, ¿no? Yo creo que hay que romper ese miedo, hay que intentar las cosas, aunque a veces no salgan, ¿no? Y muchas de las ocasiones, muchísimas, vas a perder, pero vas a aprender, tienes que madurar, ¿no? Y al final, como ahorita ustedes, ¿no? Pues son unos líderes, ¿no? Tomaron la decisión de estar aquí, ¿no? Cuestiones importantes, ¿no? Trabajan bajo presión, trabajan tomando retos, ¿no? Y tarde o temprano, lo que yo siempre decía, ustedes van a ser los que van a formar a México en un futuro. Entonces tienen que creérsela. Aquí no hay otra. Si dudas, no vas a hacer las cosas. Mejor hay que intentarlo, ¿no? Y así resultan las cosas. Estoy muy de acuerdo. Híjole, para mí es muy inspirador esto que dices, coach. Pero también las cosas cambian. Y aquí quiero que hablemos un poco ya de la frustración. Porque ganamos y ahorita estamos en la parte más bonita de la Sí. emotiva, ¿no? Pero después, ¿qué pasa con todas estas derrotas? Que estuvimos así de cerca. Sí. Hubo varias y hubo muchas. Y no solo nosotros, ¿no? Otros Ujú. equipos, otras generaciones. ¿Cómo manejas esa frustración y levantas a adolescentes o niños que en ese momento no saben ni qué quieren de su vida? O sea, ¿cómo? Y además, a ti también te frustra. O sea, te genera, porque Sí. Yo conociéndote se te ve. no, pues imagínate, recuerdo mucho en Puebla cuando nos toca con Chihuahua y en el primer cuarto vamos 20 puntos arriba. Ok. 20 puntos. Sobrados. Otra Olimpiada Nacional. Y no estábamos jugando tan bien, pero eh, tomamos ritmo en ese partido y al final lo perdimos. Al final lo perdimos y Chihuahua, eso fue en cuartos de final, o sea, nosotros quedamos fuera en ese juego. Y para mí fue sumamente frustrante. Es más, ese día les di las gracias porque pues yo estaba deshecho, ¿no? Y no quería afectarlos, Wow. ¿no? Yo dije, no, si yo sigo con ellos, los voy a afectar más estando aquí que si yo me separo del grupo y que entre otro entrenador. Y yo le ayudo con mucho gusto, pero como que mi ciclo había terminado ahí, Wow. ¿no? Entonces, a veces hay que tomar decisiones un poco difíciles, pero pensar en el grupo, ¿no? Pensar en el grupo. Y me fui muy atrás, yo me fui con otros niños nacidos 96. Es más, dejé al equipo grande por irme a primaria, quinto de primaria. Volver a empezar. Volver a empezar porque dije, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Y te digo, lo más importante para mí era no hacerles daño, porque yo sí me sentía desangelado, estaba muy frustrado porque teníamos un equipazo y no salieron las cosas, pero al final, ¿Y qué es lo que más te frustraba? Es decir, el talento lo estás diciendo, lo tenían. Era un buen equipo, pero ¿qué era lo que te frustraba? pues yo creo que
después de venir con tanto éxito y que no se lograran las cosas, cuando trabajamos el doble todavía, porque no solamente era que ya habíamos ganado, ahora vamos a demostrar por qué ganamos, ¿no? Y no empezamos muy bien ese torneo, empezamos, no me acuerdo, creo que con Jalisco, y empezamos bastante mal, y luego ganamos a Sonora y le ganamos al Estado, y perdimos un juego, no me acuerdo contra quién perdimos. Y desde ahí sentía yo que las cosas no iban bien. Era un tema a lo mejor de que el equipo estaba sobrado, era de falta de compromiso, el nivel de los equipos nacionales había subido. No, a ese equipo lo habíamos hecho pedazos un año antes. No le habíamos ganado, le habíamos hecho pedazos. Es más, en el torneo Nájera Nacional, jugamos la final con ellos, le ganamos por más de 20. Era el mismo equipo. Wow. ¿Y a qué se lo Y un atribuyes? refuerzo. Ok. Bueno, lo que pasa es que no puedes mantener todo el tiempo un nivel tan alto. Siempre acuérdate que el deporte son ciclos, ¿no? Entonces, no fue nuestro tiempo. Yo creo que los torneos estuvieron tan juntos que ellos necesitaban un periodo de tránsito y no pudimos hacerlo. Pero no, realmente no me frustré porque no ganamos, sino porque desde mi punto de vista quería deber. Eso fue lo que sucedió. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros le quedamos a deber al coach, ¿no? Y sí fue doloroso, coach, esa vez. Yo creo que para todos. Y del lado del equipo nos quedamos, sí, con esa espinita de que te habíamos fallado de todo el esfuerzo que le has metido. Y eso sí, siempre te lo vamos a reconocer. Era de lunes a domingo, todas las horas, y ahí estabas, presente antes que nadie, no nos dejabas faltar, y era el ejemplo que, cómo esta persona adulta está todo el tiempo dedicando su 100%, 90, 80, lo que sea, a nosotros, y en el torneo no desempeñamos, no cumplimos. Wow. Sí. Sí, es una responsabilidad como jugadores. Y además fue en ese momento, me acuerdo, porque se acabó el partido. Sí, ahí Y en no- caliente todos, o sea, todos decepcionados porque habíamos perdido, enojados, frustrados, además, el coach. Y en ese momento fue, ahí nos vemos, ¿no? Y todos nos quedamos así como, wow. Entonces fue un proceso complicado. Ya después hicimos las paces. ¿Te tardaste en enfriarte? Eh, no, realmente no estaba enojado, estaba dolido, Sí. pero no estaba enojado con ellos, ¿no? Pues ellos no juegan a perder, Totalmente. intentaron hacer las cosas. Hay que también ponerle mérito al equipo rival que supo ajustar, rompió las defensas, cambió el ritmo del partido. Y uno a veces como coach, digo que eres medio terco y no cambia las cosas. Ya cuando te das cuenta, pues ya el partido se te fue de las manos, ¿no? Pero no, yo lo dije con toda sinceridad porque eh, en ese momento yo soy como muy exigente. Ok. Y dije, no, ya no puedo exigirles más porque ya habían llegado a su límite. Ok. Habían llegado a su límite y iba a reventar esto, ¿no? Totalmente. Aunque te digo, en la escuela siempre tuve el apoyo incondicional, ¿no? Jamás me decían, oye, entrenas 4 horas, ¿por qué entrenas tanto? Ok. ¿Por qué corres en los viveros? No, realmente yo tuve la libertad para hacer las cosas, ¿no? Ya. Y la otra cuestión sumamente importante, que ya con el tiempo los papás creyeron en el proyecto, sabían que pues yo estaba conectado con ellos y mi compromiso era con ellos. Claro. Ya al final nunca fue con la escuela, ¿no? Aunque ellos me contrataron, pero el compromiso realmente era con los muchachos involucrados, ¿no? Oye, y por ejemplo, esto que dices de el saber renunciar, ¿no? Porque es un rompimiento, es una ruptura, es un desapego. Yo creo que es, para los seres humanos, es lo que más nos cuesta, Sí. ¿no? El saber renunciar. Al final dicen, ¿cuál es la diferencia entre el necio y el perseverante? Es el resultado, pero el camino es el mismo. Sí. Entonces, en este momento que tú, o sea, que todas estas cosas pasan, los descalifican, tú veías que ya se había estirado la liga hasta donde se podía. Esto que aprendiste o que viviste en el básquet, ¿cómo lo pasas a tu vida personal? En el sentido de hasta dónde es sano dar tu 100% y cuándo poder dar un paso atrás, o no atrás, a un lado, y cambiar esa
esa decisión que a veces vamos y vamos y vamos y no soltamos y es como del, oye, brother, tantito relájate y tal vez no es por ahí. En tu vida personal, ¿cómo lo aplicas eso? Pues yo creo que pues, a veces uno tiene que tener como la madurez, ¿no? Y comprender que las cosas no están funcionando, ¿no? Yo te recuerdo a algunos jugadores que me decían, es que coach, yo no funciono con gritos. Ah, ok. Coach, No, pues aquí no funciona. me tienes que ayudar, coach, no me puedes hablar así. Wow. Entonces, tienes que entenderlo porque al final es una persona, no es una máquina que digas verde y verde, ¿no? Y lo entiendes y debes de ser lo bastante astuto para decir, ya no puedo hacer daño, ¿no? Porque pues, yo podía seguir apretando y como que no suceden las cosas, pero las cosas sí suceden, ¿no? Entonces, te digo, yo preferí dar la vuelta, estar atrás y fuimos a otro nacional después y yo estaba de asistente, no estaba de head coach y trataba de ayudar, pero siempre como buscando la integridad de los chavos, porque al final de cuentas, uno como coach deja cosas muy importantes en ellos. Tú no te das cuenta hasta que después que pasa el tiempo, ¿no? Pero hay cosas que tú les dices a los muchachos que lo dejas marcado. Entonces, Como lo sí, de a Stevens. veces es importante y ser inteligente y decir, no pasa nada, ¿no? Y las cosas, como hace rato te platicaba, hay que dejarlas ir. Hay que dejarlas ir, no quedarse nada, porque también te hace daño, ¿no? Sí, Sí. sí, saber manejar eso, esa inteligencia emocional es muy dura, es muy dura. A mí sí me da curiosidad y eso es porque a mí me gusta ese tema de la inteligencia emocional y comunicación. ¿Hay un libro que tú puedas recomendar a los que nos escuchan o que me recomiendes que digas, este libro fue el que a lo mejor a mí me hizo el despertar esta conciencia o me hizo poner las cosas en la cajita correcta? ¿Uno o dos? Mira, libros? yo leí, te digo, el libro de Alejandro Gomensky, un entrenador soviético que fue el primero que le ganó los Juegos Olímpicos a Estados Unidos. Ok. Y él realmente platicaba anécdotas muy importantes y lo que platicaba con jugadores que en esa época eran sumamente importantes, pero muy inferiores al equipo de Estados Unidos. ¿Ok? Ese sería un libro muy importante y algunos cursos importantes que he tomado que a mí me han dejado marcado han sido con el coach Morales, Ok. el de ESPN. Ya. Él me ayudó mucho en un par de cursos que tuve en Oaxaca y luego en la Ibero, que cambió un poco mi forma de ver el básquet y al final la vida, ¿no? Porque pues el básquet es competencia, es trabajar y seguir adelante, ¿no? Y la vida también es así, ¿no? La vida te la tienes que creer, tienes que buscar lo que te apasiona, por dónde te puedes dirigir, ¿no? Y como se los dije hace rato, tienes que dirigirte con tu pasión, ¿no? Y estar convencido y estar pleno. Y también te digo, algo muy importante es que, pues, mi familia me apoya, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecido que mi familia está al pendiente de lo que hago siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que dirigí algún equipo de la Liga AB, ellas estaban más enteradas, Wow. qué padre, que yo te decía, "Ah, chihuahua, y que juegas en tal lugar, ¿a qué horas?" Y, "Ay, chihuahua". Sí, sí, entonces, ¿no? Y inclusive algunos juegos, digo, mi mamá tiene 94 años, fue a 3 partidos, y los partidos que fue, no perdimos. Wow. Sí, sí. Oye, qué bueno. Entonces, y yo jugué mucho tiempo y dirigí, pero jamás había ido Mira. a mi mamá a los partidos y ahora que fue y que estuvo contenta ahí, Un gran regalo para ti. yo dije, bueno, pues yo estoy pleno, ya olvídate de los resultados, Totalmente. ¿no? Sí, la victoria es doble. Que esté tu familia ahí, que esté tu madre ahí, ¿no? Dije, ay, pues algo hemos hecho bien, ¿no? Y sé que muchas cosas has hecho muy bien. Ahorita hablando del tema de la familia, me gustaría hacerte una pregunta muy breve. Como coach, como esta persona exigente que busca sacar el mayor talento de las personas, ¿tienes una diferencia entre ser papá y ser coach? Sí, es mucha diferencia, sí, porque
tú no puedes hablarle a tus hijos como le hablas a los muchachos, ¿no? Porque una cosa es tu profesión, tu pasión, pero otra cosa es la formación y tu familia, que salga adelante y que esté plena. No, imagínate si yo cargara todo lo que después de un partido que no fue y llego a la casa y, por ejemplo, con las niñas exigirles o apretarlas de más, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hija, la mayor, que es bastante inteligente, me dice, papá, ¿cómo fue? Pero dímelo como papá. Ay, No wow. me lo digas como entrenador. No me digas, oye, la mano izquierda. Sí, 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 claro. Entonces, tienes que apoyarla, ¿no? Y tienes que convencerlas y motivarlas. Y aparte, yo no dirijo mujeres, Ok. siempre he dirigido hombres. Entonces, imagínate darle un mensaje a una niña o a unas niñas, ¿no? Porque en este caso las dos jugaron a buen nivel y ¿no? Era difícil, ¿no? Y sobre todo ya cuando están en la adolescencia, que ya toman decisiones ellas importantes, ¿no? Uno como papá tiene que apoyar, ¿no? Los deportistas que llegan al más alto nivel, su familia siempre está atrás. Siempre está, los papás, es como que el granito de arena. Un consejo que les daría a los papás es que los dejen probar muchas cosas, ¿no? Que no sean entrenadores, ¿no? Que sean sus papás, que los quieran, los motiven, los guíen, pero que no den instrucciones, que no quieran entrenarlos, ¿no? Que los dejen ser, porque a veces eso frustra mucho a los chavillos. Y hay niños que terminan la primaria y ya no quieren saber de nada, ¿no? Entonces, tienes que dejarlos ser. Claro, ¿No? a mí me parece un Tienes que ser tu papel, tú eres su papá, quiérelo, ¿no? Llévalo, consiéntelo, ¿sí? Guíalo, pero no lo dirijas, ¿no? Es un grave error eso. Qué gran consejo, qué gran consejo, coach. Coach, tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en esta temporada. Le llamamos la pregunta profunda, porque nos pone a pensar. Entonces, te la queremos hacer. Imagina esto. Entras a una habitación en penumbras y sobre la cama está alguien a punto de decir sus últimas palabras. Te acercas y de repente te das cuenta de que esa persona es Manolo. Eres tú. Es tu yo del futuro en sus últimos segundos. ¿Qué crees que ese tú del futuro te diría hoy en este preciso momento de tu vida? Ah, yo creo que mis últimas palabras serían de agradecimiento, no solamente a mi familia, en general, por todo lo que, por toda la gente que me quiere, por toda la gente que se preocupa por mí, ¿no? Y realmente estar agradecido, ¿no? Con tantas generaciones. Pues yo, por ejemplo, dirigí en la Moderna más de 3,000 juegos. Que se dice muy fácil, pero más de 3,000 juegos. Entonces, realmente yo agradecería a toda la gente que estuviera ahí, reconocer que se preocuparon por mí, ¿no? Y que me voy pleno, ¿no? Que me voy contento. Y si te tuviera que dar un mensaje a ti, ¿qué te diría? Ah, que a veces uno no debe ser tan duro, debe ser un poco condescendiente, ¿no? Y no dejarse llevar, que hay que pensar las cosas. Me encanta, coach. Híjole, es que de verdad, a ver, Juanjo me dijo que yo, y estoy seguro que muchos de o las personas que nos están viendo, íbamos a disfrutar mucho esta plática, pero no me imaginé qué tanto. Y yo me podría seguir horas. Gracias por lo que has estado ahorita compartiendo. Me gustaría romper un poquito Venga. el ritmo que traemos porque yo soy amante de las historias, pero me gustaría que rompiéramos un poco el ritmo. Tenemos nosotros aquí un reto. Juanjo va a estar haciéndote unas preguntas en 1 minuto, ¿vale? Preguntas que no queremos que pienses, solamente que contestes cualquiera de las 2 opciones que él te dé. Estas preguntas son al azar, son de cosas banales, son de cosas no tienen ningún sentido, solamente queremos que tú contestes. Va a ser 1 minuto. Y para hacerlo un poco más complicado, tienes que intentar armar una cara del cubo de Rubik mientras contestas las preguntas, ¿ok? Si logras armar una cara, sigues a la segunda, Válgame Dios. ¿vale? Lo más que puedas hacer. No creo, pero no, Lo intentamos, hombre. Cree en ti, coach. Claro. Potencial. pásame el cubo, ya.
Dámelo. ¿Estamos listos, Ronald, con el tiempo? ¿Sí? Bien. ¿Dudas? No, ninguna. Sencillo, ¿no? Muy bien. Pues aquí tienes el cubo, coach. A la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3. Coach, si fueras un superpoder, ¿cuál serías? Fuerza. ¿Prefieres ser jefe o rockstar? Jefe. ¿Un fin de semana ideal, una fiesta épica o un retiro espiritual? No, fiesta. ¡Eso es de los nuestros! ¿Qué prefieres, coach? ¿Amor apasionado o sexo inolvidable? Sexo inolvidable. Todo. ¿Qué te da más miedo? ¿Quedarte sin wifi o quedarte sin tequila? Quedarme sin tequila. ¿Qué destruye más? ¿Un chisme bien contado o una verdad mal dicha? Una verdad mal dicha. ¿Qué destruye más? ¿Celos en pareja o envidia en la chamba? Envidia en la chamba. ¿Qué destruye más? ¿Una promesa rota o un secreto mal guardado? Un secreto mal guardado. No. ¿Qué es más emocionante? ¿Un buen reto o un buen beso? Un buen beso. ¿Qué prefieres? ¿Ser recordado como un loco genial o como un sabio aburrido? No, como un loco genial. ¡Eso! ¡Tiempo! ¿No se logró? No. 3. ¿Verdad? Ibas por el rojo, según yo vi. Rojo y naranja, pero bueno, ya. Bueno, ahí va, ahí va. Bueno, sí, ahí va. Me gustaron. Mira, los dejó en la misma posición. Me gustaron las respuestas, ¿eh? Buenas respuestas. ¿Te acuerdas cuáles fueron las respuestas? Ya las veremos en el programa. No, muy bien, coach. A ver, si te pudiéramos hacer una pregunta que digo, para nosotros es bastante obvia, pero me gustaría que tú la contestaras. Si influyes o destruyes. Yo creo que influyo, ¿no? Influyo porque, pues, yo soy un formador, soy un educador. Antes de ser un entrenador, y a mí me gusta la vocación, me gusta enseñar, me gusta dirigir y me gusta que se hagan las cosas con orden, con humildad, con pasión y con un objetivo claro, ¿no? Y lo más importante, crear gente de bien, ¿no? Honesta, te digo, con valores, ¿no? Pensar en las personas. Eso es lo más importante para mí. Y yo creo que lo estás haciendo desde hace muchos años. Muchas Y gracias. ahora que dices que nosotros estamos seguros que es una persona que influye y que destruye, pero que destruye barreras, que destruye mentalidades limitantes, destruyes esa parte que frena el potenciar a las personas. Entonces, felicidades por eso. Ahorita que dices influyes, nos gustaría dejarte la responsabilidad, si es que tú lo has hecho por muchos años, estoy seguro que lo vas a seguir haciendo, pero darte la responsabilidad de que sigas influyendo positivamente en el mundo, en las personas, en los jóvenes, en el deporte en México, y que sigas cambiando vidas. ¿Tomas esa responsabilidad? Claro, con muchísimo gusto, y lo seguiré haciendo, yo creo que por el resto de mi vida, ¿no? Me encanta. Es que eso no es yo creo que es una forma de vida. Y me gustaría, coach, para terminar, antes estoy seguro que Juanjo también va a querer decir algo, pero antes de eso me gustaría, agradecerte la buena disposición de aceptar hablar con dos soñadores que queremos llevar estos mensajes tan valiosos a que los escuchen muchas personas. Yo no tuve la fortuna de tenerte como coach, pero aún así impactaste en mí. Ya dije el por qué. Pero al final tu nombre es conocido. Tu nombre suena mucho, más de lo que tú te imaginas. Muchas gracias. Y te quiero agradecer el que hayas estado aquí en el set de Influyes o Destruyes, compartiendo tu mensaje, en donde estoy seguro que muchas personas se van a identificar o van a sacar mucho valor de lo que nos compartiste hoy. La segunda es que tu mensaje, Juanjo y yo trabajamos con algunas empresas para tratar de cambiar esta parte de la mentalidad y la cultura de las organizaciones. Y algo que yo me acuerdo mucho que Juanjo me compartió en un partido, antes de un partido muy importante cuando estábamos jugando en la universidad, un consejo que me dio. Yo estaba muy nervioso. Me había preparado, estaba listo, pero yo estaba muy nervioso. Y Juanjo se acercó y me dijo, los nervios te sirven para estar atento, pero disfrútalo. Significa que tu mensaje
se transmitió por medio de Juanjo y también me llegó. Sí, muchas gracias. Directa o indirectamente, me llegó. Y estoy seguro que esos mensajes que tú has compartido a las personas están llegando. Y siguen llegando después de muchos años, siguen llegando. Y eso es, yo creo que lo más difícil que una persona puede hacer. Hacer que su mensaje, porque tú puedes creer en algo y tú lo puedes aplicar perfecto. Pero lo que divide a los niños de los hombres y a las niñas de las mujeres es cuando tu forma de pensar, vivir, actuar, pensar, lo transmites a otra persona y esa persona también lo adopta y lo hace suyo. Y lo has hecho, yo lo he visto directamente con Juanjo, pero estoy seguro que lo has hecho con muchas personas y eso te lo reconozco, no sabes cuánto. Para mí es un honor poder platicar y todo lo que nos compartiste y gracias por eso. ¿Sí? No, gracias a ustedes y como se los comenté en un principio, yo creo que están tomando retos muy importantes, ¿no? Y están sobre todo disfrutando lo que hacen, ¿no? Yo los motivo a que sigan adelante, a que estén motivados, ¿no? A que estén plenos y las cosas se van a ir dando, ¿no? Yo no dudo en nada con el talento que tienen, la preparación que tienen, ¿no? Gracias. Y sobre todo el gusto por hacer las cosas, tarde o temprano van a llegar, ¿no? Y los felicito por su nuevo programa. Gracias, coach. Y ya de mi parte, nada más para cerrar, agradecerte obviamente que estés aquí. Yo cada vez que te veo te agradezco porque siempre te digo que eres parte de mi formación integral. Están mis papás, mis abuelos, mi hermano, en un plan obviamente completamente diferente. Y estás tú. O sea, yo soy quien soy por estas personas que acabo de mencionar. Sin duda, tus mensajes, la forma, a veces peco de soñador, porque todo me lo creo. O sea, es como de, le digo, vamos a ir a hacer este programa a Los Ángeles y luego a Tokio, pero estoy seguro. O sea, y esa seguridad de que me la crea viene por todas las enseñanzas que estas personas, incluidas tú, me has dado. Entonces, una vez, muchas gracias. Hablo por muchos que están ahí, Pollito, Ro, Humberto, Manny, siempre estamos hablando de ti, siempre llegas a alguna conversación y siempre es algo positivo que nos marcó o que hoy en día recordamos y nos hace reír y nos hace muy felices recordar esas etapas. Entonces, qué mejor que sepas que tienes ahí algunos alumnos, exalumnos que siempre estamos acordándonos con una gran sonrisa de ti. Yo lo sé, ¿no? Y muy agradecido primero por la invitación y segundo por el tipo de persona que eres y bueno, el tipo de personas que son y yo creo que lo más importante, un pequeño granito de arena que haya contribuido a su formación, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias, coach. Y sin más, Sin más ni más. como el coach, ¿no? No es una figura pública, pero influye en cada persona que toca. Invitamos a todos allá afuera para que por favor influyan, ¿no? Más allá de que sigan este programa, influyan y destruyan las barreras, hagan algo, pero necesitamos que todos tengan esa mentalidad de sembrar un granito, regarlo y construir una mejor sociedad. Tomemos esa responsabilidad y creo que sin más ni más podemos despedir este episodio que me gustó muchísimo. Nada más que agradecerles por llegar hasta aquí. Ojalá que se estén llevando algo de valor, algo que puedan aplicar a partir del día de hoy. Y si consideran que alguien debe de escuchar este programa, compártanselo. Se los vamos a agradecer muchísimo. Coach, una vez más, gracias. Gracias. Majito, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye.